Bueno, le damos la bienvenida a todos, a los de esta casa y a los que están detrás de la pantalla, que ya también son de nuestra casa, porque están allí atentos a la palabra. Recuerden que la palabra siempre es el alimento para el espíritu, Así como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de su palabra, la palabra de Dios. Nos ayuda a comprender, a entender, a no ser engañado por el enemigo, porque Él nos dejó las escrituras, la palabra de Dios, que es la Biblia, para que podamos tener el conocimiento y la sabiduría que viene de lo alto. Así que bueno, estamos nuevamente con otra palabra dada para nuestras vidas primero y después para cada uno de los presentes, para que podamos día a día tener más conocimiento sobre saber diferenciar lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Solo comprendiendo y aprendiendo de la palabra de Dios podremos discernir cuál es lo correcto y lo incorrecto y lo que le agrada a Dios, como yo decía, y lo que no. Porque si nosotros no tenemos el conocimiento de lo que es la palabra de Dios, todos nuestros caminos nos van a parecer derechos, pero a veces para el ser humano el camino que le parece derecho es un camino que lleva a la perdición. Más vale tomar el camino angosto que lleva a la salvación. Bueno, la palabra de hoy lleva como título la diferencia entre lo santo y lo profano. Vamos a Levítico capítulo 10, versículo 10. Capítulo 10, versículo 10. Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Bueno, vamos a introducirnos al tema entonces. Este texto sagrado revela el propósito de Dios de establecer una distinción clara entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Profano es todo aquello que supone una transgresión a lo sagrado y se opone a las cosas divinas. Ser profano es violar los principios sagrados y entregarse a prácticas impuras e indignas. Por otro lado, ser santo significa ser puro, perfecto, incorruptible, verdadero, auténtico, sincero, inmaculado, impecable y real. Solamente Dios es santo, en un sentido absoluto. Vamos a Éxodo capítulo 15, verso 11.
Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? No obstante, él exige que sus hijos también sean santos, así como lo es él. Vamos a Levíticos, capítulo 19, verso 2. Amor, ¿me ayudas? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Amén. En este sentido, ser santo significa ser separado para Dios. Nosotros, cuando fuimos elegidos por el Señor, primeramente nosotros, Él nos amó primero, después nosotros reconocimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y aceptamos a Él en nuestro corazón. Entonces fuimos aprendiendo de su palabra, fuimos conociéndolo a través de su palabra y quisimos dar ese paso de fe y nos bautizamos y queremos servirle al Señor, ser instrumento santo en sus manos para su obra. Entonces ya fuimos apartados, ya no somos más del mundo, ya somos de Dios, hijos del Altísimo, como muchas veces yo aparezco como hija del Altísimo, también mi esposo, hijo del Altísimo, porque y usted es el que pone su vida bajo el poder de Dios y no hacer más nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Ya cuando decidimos bautizarnos, cuando ya somos parte de su reino, ya somos hijos de Dios. Cuando tratamos siempre de hacer lo correcto, entonces Él día a día nos va transformando y nos va moldeando a su forma para que seamos perfectos, seamos una vasija sin grietas para llevar ese agua fresca a tantos que hoy necesitan de esa agua del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Amén. Es de su palabra. Bueno, el contraste entre lo santo y lo profano en las Escrituras. El capítulo 10 del Levítico muestra cómo los sacerdotes Nadab y Abiú murieron delante del altar de Dios por haber profanado el altar santo al ofrecer fuego extraño, además de que posiblemente habían ministrado en estado de embriaguez. Yo se los voy a dejar para que ustedes los anoten en sus cuadernos o en su agenda. Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 11, porque son muchos capítulos y muchos versículos de este capítulo. Vamos a Ezequiel capítulo 44, versículo 23, el Señor revela la función de los sacerdotes y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ezequiel capítulo 44, verso 23.
y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñará a discernir entre los limpios y los no limpios. Amén. El buen ejemplo debía surgir de los líderes. La mitra que el sumo sacerdote llevaba en la cabeza contenía una lámina de oro con la siguiente inscripción: Santidad a Jehová, ¿no? Eso está en Éxodo, no lo vamos a pasar, Éxodo capítulo 28, verso 36. Lamentablemente, hoy en día vemos líderes evangélicos que profanan lo sagrado y utilizan lo que ha sido santificado al Señor para fines ilícitos. Dios nos guarde, ¿eh? Dios nos guarde de hacer lo correcto. Dios nos guarde para hacer lo correcto a todos. En Éxodo capítulo 19, versículo del 10 al 14, observamos que la gloria de Dios desciende sobre el monte Sinaí y lo hace temblar en presencia de Dios. En ese momento el Señor ordena a Moisés enseñar al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo impuro y lo puro. El pueblo obedece rápidamente, lava sus vestidos y se santifica para presentar entre el Señor, presentarse ante el Señor. Eso está en Éxodo capítulo 19, versos 16 al 20. Bueno, leemos este. Sí. Mas ellos no. No, 19, eso, Éxodo 19, capítulo, sí, versículo 16 al 20. Éxodo 19, capítulo 19, versículo del 16 al 20. Sí, así es. Gracias. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espera nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Amén. El sonido de la bocina iba aumentando en extremos. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Hasta el 20? Sí. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Amén. Gracias, pastor. Bueno, en Éxodo, también ahora al 21, observamos que
A continuación el Señor le advierte a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Deben respetar los límites espirituales y no traspasarlo. Ahí lo dice. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Amén. Amén. También para que lo anoten allí en 2 de Samuel, capítulo 6, versos 1 al 7, lo anotan. Usa extiende la mano para sostener el arco de Dios y el Señor lo hiere por esta irreverencia. El arca había estado un tiempo en la casa de Abinadab, el padre de Usa, por lo que posiblemente Usa se había acostumbrado a este objeto sagrado y tal vez había pensado que no habría ningún problema en extender la mano hacia el arca. Lamentablemente, hoy en día muchas personas corren un gran riesgo al haberse acostumbrado a lo sagrado y no le rinde la debida reverencia a las cosas de Dios. Vamos también para que lo anoten, porque son muchos capítulos, muchos versículos de este capítulo, en Daniel capítulo 5, versículo del 1 al 31, Daniel capítulo 5, versos del 1 al 31, se menciona el castigo divino de Belsasar, el rey de Babilonia, por haber profanado los vasos sagrados del Señor y utilizarlo para los fines ilícitos. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 20. Pablo le aconseja a Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Bueno, ya lo hemos leído. Vamos a Hechos capítulo 10, verso 29. El escritor sagrado nos advierta. Hechos capítulo 10, verso 29. El escritor sagrado nos advierte sobre el castigo que merecen los que profanan el nuevo pacto. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia. Ahí está en Hechos capítulo 10, versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin refutar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Amén. Vamos entonces a Hechos capítulo 12, versículo 16. Gloria a Dios. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. El autor de esta epístola nos advierte además sobre el ejemplo de un profano del Antiguo Testamento, no sea que haya algún fornicario y profano como Esaú,
que por una sola comida vendió su primogenitura. Por eso debemos reflexionar, que no llevarnos de emociones, porque a veces la gente se lleva muchas veces de emociones, y promete cosas que después no lo va a hacer, no lo va a cumplir. Más vale todo prometer y cumplirlo, reflexionarse, tomar su tiempo, para cuando se le promete algo a Dios, lo sea cumplido, porque el Señor no se olvida. Lo que se olvida es el humano. Para ir concluyendo, que podamos tener una reverencia y más celo hacia las cosas sagradas, que sepamos distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 16, una vez más, Pablo advierte a Timoteo, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Así que entonces, allí es lo que yo leí, está en la pantalla. Evita profanas, vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Bueno, realmente nosotros no le debemos agregar más ni disminuir, decir lo justo y necesario y lo que dice la palabra de Dios. Porque para no caer en cosas incorrectas, sino que todo lo que digamos lo puedan constatar en lo que es la palabra de Dios. Si ustedes escuchan a personas que hablan cosas que no está escrita en la Biblia, realmente no le pongan atención y apártense de esas personas, porque todos sabemos que hay falsos maestros, falsos profetas, que vendrán a engañar, incluso hasta los escogidos de Dios. Así que bueno, estemos atentos, acudamos a las reuniones de la iglesia evangélica cristiana, nosotros somos misioneros también, y que no sea como muchas personas dicen, y aunque sea congregate, pero cada tanto, aunque sea, no es así. Nosotros tenemos que congregarnos, nosotros hacemos las reuniones los viernes, no somos domingueros, los días viernes que vendría a ser los días sábados para nosotros, porque es a partir del sol, entonces ya comienza el sábado. Si la tenemos que agregar reuniones otros días, bueno, las agregaremos, pero el que respetamos siempre nosotros, respetamos los días sábados. Así que, y los sábados, nosotros debemos respetarlo de no hacer nada en la casa. De dedicarle a Dios, preparar todo el día anterior, la comida incluso, para que el día sábado descansemos, porque eso así lo determinó Dios. Lo que la Iglesia católica romana, apostólica, como le digan, pusieron los días domingo para el día de descanso, pero realmente el día que determinó Dios es el día sábado. Pero bueno,
respetamos las ideas y las decisiones de cada uno. Nosotros nos llevamos de la historia y de las escrituras, porque fuera de ella no hay nada. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor. Le deseamos feliz 2025 a todos, que sus familias sean guardadas, llenas del amor de Dios, pero que busquemos siempre de Dios, porque allí es donde está nuestro refugio. Fuera de Él nosotros estamos a la intemperie, no tenemos refugio. Que podamos nosotros hablarle a nuestras familias, a nuestros hijos, de Dios, y de no apartarlo del engaño, apartarlo del mundo, porque en el mundo nada se encuentra de cosas buenas, y a Dios no le agrada cosas del mundo, porque son inmundas y llevan a la destrucción. Que podamos hablarle de Dios, que podamos llevarlo al lugar, a congregarnos, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Los bendecimos, que Dios los guarde a todos y que día a día vayamos acercando cada vez más nuestras vidas, nuestra familia, nuestro entorno hacia Cristo, hacia Jesús, el único que intercede por nuestras vidas y que a través del arrepentimiento Él nos perdona y nos lava con su sangre bendita. Que hagamos todo lo correcto y que no pisoteemos la sangre de Cristo, porque un día tendremos que dar cuenta ante el tribunal santo. Los bendecimos y los esperamos siempre. Bendiciones. Glorificamos la Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a su Santo Espíritu. Amén y amén.